Tomatito, martes de 22 a 23 horas. Conducción, Mariana Baranchuk. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Patricia Bullrich tendrá que incorporar nuevos matices para convocar el voto larretista. Lo afirmó el intendente del partido bonaerense de 3 de febrero y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, quien señaló que a la postulante presidencial de su espacio no le va a alcanzar con solo disputar el voto con Javier Milei. Además señaló que en el dilema entre gestión, experiencia y equipo y fuerza, decisión y cambio disruptivo, pesó más este último y consideró que se debió al momento de bronca, enojo e incertidumbre que hay en el país. Los rugbyers salirán por primera vez de la cárcel para apelar el fallo por el crimen de Fernando. Casación realiza una audiencia oral en La Plata donde se respaldarán los recursos de apelación que presentaron tras el fallo que sentenció a 5 acusados a prisión perpetua y a otros 3 a penas de 15 años de cárcel. Estarán presentes los 8 condenados en su primera salida del penal desde la sentencia. El abogado defensor de los rugbyers reiterará su pedido para que se declare la ilegalidad del procedimiento en el que fueron detenidos los jóvenes la mañana posterior al crimen y en los cuestionamientos a las indagatorias y al allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell. Fútbol. Leandro Paredes se sumó a la Roma. El mediocampista argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, fue recibido hoy por un numeroso grupo de hinchas entusiasmados por su regreso al equipo de la capital italiana. El ex Boca Juniors arribó esta mañana al aeropuerto Ciampino, procedente de París. Cuando salió se encontró con un numeroso grupo de fanáticos que esperaban una foto o un autógrafo del flamante refuerzo. Paredes llegó junto al portugués Renato Sánchez, su compañero en el PSG, que también se sumará al equipo dirigido por el portugués José Mourinho y que tiene como una de sus figuras a otro campeón del mundo en Qatar, el cordobés Paulo Dybala. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput.
Buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bien que anda este micrófono. Esto es Recontra Caput. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. En la operación técnica está Laureana Grumeli. A quien el otro día ¿lo puedo contar? ¿Lo puedo contar? Le jugué una carrera el otro día. A ver quién bajaba 4 pisos por la escalera más rápido. Ejercicio peligroso el de jugar carreras por las escaleras. No solo gané la carrera, sino que además se lesionó Laureana. Bueno, cosas que pasan. La gente de la ART así. Claro. Es un ejercicio no recomendable el de jugar carreras por las escaleras. En fin, estaremos conversando, charlando, acompañándoles hasta la 1 de la tarde. Ayer descansamos un cachito y claro, hicimos un programa el domingo, una cobertura de las elecciones que arrancó a las 12 del mediodía y terminó casi a las 2 de la mañana. Me acompaña Lucía Nogara. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien. Estaba medio complicada para la gente que ve por YouTube, le cuento. Estaba enchufando el cargador. Está enchufando cables. Sí. Pero no, bien. Bien porque... ¿Por qué? Porque bueno, ahora tenemos algunas certezas. Tenemos algunas certezas, sí, porque lo que mata es la incertidumbre, ¿no? 68 días faltan para las elecciones generales, 68 días, un montón parece, ¿no? Viste, veníamos contando, faltaban 10, faltaban 5, faltaban 3, bueno, ahora faltan 68 días para las elecciones generales, algunas de esas certezas. A ver, bueno, las primeras, ¿no? Es quiénes son los candidatos a presidente de la nación, 3 varones, 2 mujeres, ¿no? Tenemos como candidato a Javier Milei, tenemos como candidata a Patricia Bullrich, tenemos como candidato a Sergio Tomás Massa, tenemos como candidato a Juan Schiaretti, tenemos como candidata a Miriam Bregman. Sí, ahora lo que dice Bregman es cierto, viste que ella decía, hay 2 candidatas, dejándola fuera a Manuela Castañera, bueno, tema saldado dentro de la izquierda, ahora cuando Miriam Bregman dice hay 2 candidatas, efectivamente hay 2 candidatas. Efectivamente hay 2 candidatas, sí. Pregunta para hacer en las próximas semanas la izquierda que ya no compite, ¿no? En el caso de Castañera que usted la mencionaba. ¿Se sumará a Miriam Bregman? ¿Irán para otro lado? Quiero decir, ¿habrá ahora en esta instancia una cohesión por parte de ese sector político? Y no sé, viste que dentro del campo nacional y popular, también igual dentro de algunos sectores que no son parte del peronismo, está la lógica de el que gana conduce, el que pierde acompaña, ¿no? Yo creo que dentro de la izquierda ahora sí hay una situación que es distinta a otras anteriores, que es que aparece Milei en el escenario, ¿no? Milei que... podríamos decir que es la antítesis punto por punto de todo lo que plantean. Entonces quizás sí se dé esta situación, ¿no? Sería interesante que hubiera una mesa de la izquierda, ¿no? Quizás. Totalmente. Está bueno esto que decís, ¿no? Vos decís que si uno hiciera una especie de cuadro de doble entrada entre Milei y la izquierda no coinciden en absolutamente nada, en ni un solo punto. Y por lo que plantean, yo creo que no. Bien, interesante ese punto, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a estar por supuesto en un ratito analizando un poco junto con Juan Martín Gené, politólogo, el escenario electoral, dónde estamos parados, parades, entre otras cosas, y bueno, por supuesto, ¿no? Ya empiezan a haber repercusiones, análisis de todo tipo, declaraciones,
escenarios que se arman, se desarman, alianzas que se arman y se desarman, situaciones sociales, relaciones familiares y de todo tipo, políticas por supuesto que también se arman y se desarman en este momento en el cual, bueno, como usted decía, ya hay algunas certezas, ¿no? Otra de las certezas, ¿no? Y ya mirando la otra cara de la moneda, tiene que ver con quienes no compiten, ¿no? No compite Horacio Rodríguez Larreta, uno de los grandes perdedores tal vez de esta PASO. Sí, una muestra clave de que ni las encuestadoras ni los periodistas tenemos razón, ¿no? ¿Viste? Porque hace 2 meses hablabas con cualquier persona y te decían, Larreta ya tiene la banda colgada, Larreta le va a ganar a Bullrich, y una vez que le gana a Bullrich ya no hay forma de que Massa pueda ganarle, ya está en la Casa Rosada. Bueno, lo que vimos es esto que ahora va a tener que sortear Bullrich, que es cuando uno va por la ancha avenida del medio y te empiezan a masticar por derecha y por izquierda, la situación se empieza a poner más complicada, porque ¿cómo haces para comunicar? Vimos que al final Larreta se sacaba una foto con Morales, después hablaba sobre la paz, era un discurso todo muy extraño, y me parece que eso terminó también restándole muchos votos, ni hablar los votos que sacó Larreta en Jujuy. Recordemos cómo salió Larreta en Jujuy, más o menos. Ahora te digo los números, pero era realmente una muy mala elección de Larreta en Jujuy. Podríamos decir que perdió por lo menos sus 4 partidos fundamentales, ¿no? Digo, no solamente perdió la interna contra Patricia Bullrich, perdió la interna presidente contra Patricia Bullrich, perdió su principal bastión, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, es decir, se queda en Pampa y la Vía. Perdió la provincia de Buenos Aires con su candidato y perdió Jujuy, hizo una pésima elección, como vos señalabas recién, donde tenía al gobernador y a su candidato a vicepresidente. Sí, acá tengo... claro, no sé si esto está unido con lo de Bullrich o no, no me parece desglosado, pero sí hay que recordar que además de que Gerardo Morales es el actual gobernador, ganó hace poco, cuando se desdoblaron las elecciones provinciales, un candidato que había sido apoyado por el mismo Gerardo Morales, ¿no? Entonces, claramente no fue gratis toda la persecución y la violencia que llevó a cabo Gerardo Morales en Jujuy. Bueno, momento interesante también para que se rediscuta esta reforma constitucional que llevó adelante Gerardo Morales a espaldas del pueblo jujeño. Un pueblo jujeño que, recordemos, tiene a algunos representantes acá cerquita de Radio Caput, a 2 cuadras frente a los tribunales de justicia desde hace varios días, el Tercer Malón por la Paz, pidiendo ser atendidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia para que declaren la inconstitucionalidad de esa reforma a la Constitución. El domingo, durante la transmisión especial, hablábamos con algunos referentes de Jujuy, algunos periodistas de Jujuy, hicimos 2 o 3 comunicaciones telefónicas y una de las preguntas que hacíamos era si acaso no se estaba plebiscitando también en esta elección aquella reforma constitucional que se llevó adelante de espaldas al pueblo. Bueno, coincidían en que sí, que por supuesto era un elemento contundente. Me parece que también ahí hubo un mensaje del pueblo que ojalá sea escuchado, ¿no? Ojalá también los ministros de la Corte Suprema de Justicia tomen la decisión, por lo pronto, de escuchar, ¿no?, a aquellas personas que están hace varios días y que han venido desde tan lejos a reunirse con ellos, ¿no? Sentarse a escuchar a ver qué tienen para decir. En una de esas les incorporen algún elemento importante al momento de tomar una decisión. Acá está, Horacio Rodríguez Larreta sacó 76.378 votos contra Javier Milei, que sacó 140, no. Bueno, no sé, está medio raro los números. Pero digo, que el PRO, que venía junto con Gerardo Morales, que está dentro de la boleta, siendo quien encabezaba últimamente, quedó abajo con un 23,79%, teniendo en cuenta también los votos de Bullrich, mientras que la Libertad Avanza sacó 39,8%, casi el 40%. Bueno, elección en 3 tercios, ¿no? Se dio, la verdad, que Cristina lo había dicho en su momento y acertadísimo, ¿no? Quiero decir,
Hay un triple empate sin ninguna duda, es decir, los primeros números que se conocieron no son los que resultaron al final. A medida que iban pasando las horas, esto también lo íbamos analizando en vivo en Caput, se iban acortando las diferencias entre los tres frentes electorales mayoritarios y se llegó a una situación en la cual Unión por la Patria tiene una diferencia exactamente de un punto con Juntos por el Cambio y tiene una diferencia menor a los 3 puntos con Javier Milei, con lo cual estamos ante una situación de triple empate. Lo había señalado en su momento Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual podríamos decir que el partido está recontra abierto y también que es bastante posible que esta contienda electoral se termine resolviendo no el 22 de octubre, sino en noviembre, ¿no? Es decir, el 19 de noviembre, que es el día del balotaje. Así que, esto no es una carrera de los 100 metros llanos, sino que se parece más a una maratón. Y hay algo que, digo, si quisiéramos ver lo que pasó en otros países en situaciones similares, uno es Brasil con Bolsonaro. Hoy leí una nota de Iván Jagroski que medio propone el espejo de la elección de Bolsonaro con Haddad, ¿no? Donde ahora seguramente uno de los discursos que empecemos a escuchar es democracia contra fascismo, es democracia contra el autoritarismo. Bueno, ojo, porque eso en Brasil no funcionó. Haddad, que era el más progre, el más democrático, el más moderado, contra un Bolsonaro que nunca escondió sus ideas, nunca jamás. De hecho, en su campaña las tomó como bandera, terminó ganando esa elección. Así que también, ojo, me parece que es muy importante pensar cómo se le llega a la gente, ¿no? No usar ideas muy abstractas, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que va a pasar si gana Javier Milei? ¿Cómo te va a impactar en tu día a día? Esas son cosas que son importantes para tener en cuenta, más que ir quizás a conceptos más abstractos. Bien. Bueno, lo interesante de esta situación, insisto, en que hay un camino, hay un recorrido hacia adelante, ¿no? Es decir, en 68 días hay un tiempo para seguir adelante con esta contienda, analizando en un primer momento, por supuesto, cuáles van a ser aquellas estrategias, cuál va a ser el curso a seguir. Y bueno, creo, no soy el único, me parece que en esto hay una gran coincidencia en que el final está muy abierto todavía, ¿no? Declaraciones, repercusiones, comentarios que se hayan hecho en estas horas que pasaron desde las elecciones hasta ahora. Tenemos algunos. Salieron a hablar, bueno, primero el que está haciendo un rally por todos los medios, incluso horas después de que fuera victorioso en la elección, es Javier Milei. Javier Milei a la mañana, el lunes, ya andaba dando vueltas por todas las radios. Hoy también estuvo en la radio con Fantino y habló de algo que ahora muchos están poniendo el foco, que es, bueno, ¿qué pasa con esos votos que eran de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? ¿A dónde se van? Recordemos que el PRO tuvo una interna que fue feroz, en la que realmente se mataron. Y que además hay todo un sector del radicalismo que ahora también queda un poco a la deriva, ¿no? Porque Lustó en la ciudad perdió con Jorge Macri, porque además Horacio Rodríguez Larreta, que lo llevaba Gerardo Morales, bueno, no pudo ganar esa interna, así que es interesante y esa fue la pregunta que le hicieron a Javier Milei, y lo que responde es que ese voto está más cercano para él de irse con Sergio Massa que con quedarse con Patricia Bullrich. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi, o sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Bueno, ahí está. Es que Bullrich tiene también
una campaña muy difícil, porque se tiene que moderar lo suficiente para intentar agarrarlos de Larreta y poner la mano dura suficiente para intentar agarrar de Milei. Es muy complicada la carrera que tiene por delante Patricia Bullrich. Es muy complicada. Bueno, se notaba ya en las caras el domingo a la noche en el búnker de Cambiemos. Un mal domingo tuvo Patricia Bullrich, obviamente peor domingo si se quiere Horacio Rodríguez Larreta, pero yo me acuerdo, acá nos pasó, ¿no? Que arrancamos la transmisión con un pequeño problema técnico, que el micrófono no funcionaba del todo bien, lo resolvimos rápidamente, más allá de que Laureana se estresó un poco durante los primeros minutos, pero bueno, luego de resolver esto, y que bueno, viste cómo es la tecnología, ¿no? Que cuando quiere traicionarte y clavarte un puñal por la espalda, lo hace. A los pocos minutos la veíamos a Patricia Bullrich yendo a votar y pasando esa situación tan pero tan incómoda, ¿no? Estuvo más de 12 minutos tratando de llevar adelante su voto sin poder hacerlo mientras estaba transmitiendo todo en vivo. Además, con el agravante en este caso de que, claro, el voto electrónico no... A mí eso no me gusta, tengo que decir, que te estén mirando todos los fiscales, todas las autoridades de mesa, mientras vos estás eligiendo a tu candidato o candidata, no está bueno. Es decir, para mí tendrían que poner, porque te deschaba capaz un poco, ¿no? Viste que algunos incluso dicen, no, yo voy a votar a fulano de tal tapándome la nariz, me voy a poner un broche en la nariz para votar a fulano de tal. Bueno, te ven el broche por lo pronto. Entonces a ella se le veía la cara de incomodidad cuando trataba de llevar adelante su voto 7 veces. Después dijo que había tratado de votar y no pudo. Bueno, por supuesto hay pase de facturas inmediatamente hacia su contrincante, ¿no? Porque todo esto ocurría en la ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta, y después cuando se los veía en el búnker, bueno, una foto muy forzada, caras de desánimo, una muy mala elección que pronosticaba esto que ya va tomando cada vez más color de la situación difícil en la que se encuentra Juntos por el Cambio, ¿no? Incluso leí hace un rato Diario Clarín, en la tapa del Diario Clarín aparece Patricia Bullrich reconociendo cómo se encerraron a ellos mismos con esta interna feroz. Nosotros lo veníamos diciendo, ¿no? Esto de decirse barbaridades mutuamente entre ellos. Y bueno, la verdad que es bastante desalentador para aquella persona que los quiere votar. Es decir, ¿cómo vas a construir un equipo de gobierno con aquellas personas con las cuales te estás diciendo de todo? Y algo me parece muy inteligente de Patricia Bullrich, que es todo el acting del tema del voto en Cava, porque eso mucho habrá sido cierto y mucho debe haber tenido de acting. ¿Vos decís que ya exageró la situación? Recontra, sí. Lo primero que hizo cuando habló con los medios es decir que estaba muy disconforme con cómo se había votado en la Ciudad de Buenos Aires, que más allá de que es cierto, recordamos que es el puntapié inicial de la interna de Juntos por el Cambio, cuando desde el macrismo, y macrismo en el sentido de quienes están apañados por Mauricio Macri y el propio Mauricio Macri salieron a decir no hay que desdoblar, en ese momento se hablaba de desdoblar, no hay que desdoblar en Cava, tiene que ser todas las elecciones igual, no sé qué, y Larreta terminó yendo por este camino que fue, yo creo que con el diario del lunes, completamente contraproducente. Hay gente que no pudo votar en la Ciudad de Buenos Aires, hay gente que votó con bronca en la Ciudad de Buenos Aires porque digamos que lo que debería ser una elección es sencilla. Bueno, ahí se dio algo en este sentido que vos planteas, que yo no recuerdo antecedentes en ese sentido. La jueza electoral María Romilda Servini salió con los tapones de punta a cuestionar lo que estaba ocurriendo en la elección de la ciudad durante la elección. Durante la misma elección apareció María Romilda Servini a decir, che, esto que está pasando no está bien, acá va a haber denuncias penales. Hay incluso, ella da el dato, tengo información de 240 mesas que no funcionan. Es decir, lo que todos conocemos a partir de un caso testigo, que es el de Patricia Bullrich,
minutos después sabíamos que en 240 mesas por lo menos estaba pasando exactamente la misma situación. De mínima se contrapone con esta imagen de eficiencia y de buena administración que quería mostrar, que pretende, que siempre busca mostrar Horacio Rodríguez Larreta. Sí, la verdad que sí. Sí, y también deja un buen antecedente, me parece, esperemos para las próximas elecciones, para que esto no se dé a nivel nacional. Recordemos que en su momento el PRO quiso que esta fuera la forma de votar de manera nacional, digo, no solo la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora están todos indignados, esperemos que esto no siga sucediendo en ningún lugar de nuestro país, porque lo que hace es desalentar a la gente que quiere ir a votar. Ya esta era una elección complicada donde sabíamos que las PASO no va la misma cantidad de gente que en las generales, que cuesta quizás que la gente vaya a votar. Además, te dicen, tenés 2 horas de cola, la máquina no funciona, te tenés que fijar después en un lector si efectivamente la boleta dice lo que vos apretaste, gente que se había olvidado de pasarla por el lector y que tiene incertidumbre y no sabe, con la boleta de papel es la boleta que vos pones en el sobre. Y también te agrego ahí un dato, porque a mí me pasó en carne propia, cuando se imprime el papel, entre que te están todos mirando y que se acumula una cola larga de personas atrás y que uno se pone en el lugar de los que están esperando y que tratan entonces de hacer las cosas lo más rápido posible, no llegás a chequear bien que el papel diga lo que tenga que tiene que decir, es decir, que se corresponda lo que votaste con lo que aparece en el papel, que no es que te aparece el nombre grande del candidato a jefe de gobierno, sino que te aparecen un montón de letritas, agarrarlo, doblás rápido, y yo estoy convencido de que muchísimas personas no se fijaron que efectivamente se diera esa correspondencia, ¿no? Algo que también uno se pregunta, ¿por qué se viene llevando adelante tanta insistencia con este sistema? Es decir, tenés un sistema electoral que de 1912 en adelante ha funcionado. Quiero decir, cuando se llevaron adelante situaciones de fraude y demás, tuvieron que ver con otras cosas, no con que el sistema de votación en la Argentina fuera ineficiente. Un sistema que en todo el mundo prácticamente se usa y que no está fuertemente cuestionado. No es que se está diciendo, che, la verdad que no funciona. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar algo que funciona? Totalmente, es que además las boletas de papel son sencillas, son fáciles de identificar. Quizás, bueno, si están en la mayoría de los cuartos oscuros deberían estar todas sin doblar, ¿no? Pero si está doblada también, de última la desdoblás y la mirás. Y es simplemente como ponerla en el sobre y poner el sobre en la urna. Y vos sabés que ese voto que vos pusiste es el mismo que entró en la urna. Absolutamente. 11 horas, 30 minutos. ¿Qué hacemos, Lucía? Podemos escuchar uno más, si te parece. Dale. Porque después de la elección de Javier Milei salieron muchos artistas a hablar sobre lo que había pasado, sobre todo artistas jóvenes. Y me parece interesante cuando se le echa la culpa de el fenómeno Milei a la juventud. Y me parece que el voto de Milei es mucho más complejo, ¿no? Y que no es solamente la juventud. Y salieron muchos a hablar. Acá vamos a escuchar a Catriel, que es, bueno, lo más, que es trapero, porque estaba pensando todas las cosas que es, también ha tocado la guitarra en temas que son más de rock, bueno, que habló sobre su paso por la escuela pública. Bien. Que me parece que es muy interesante, así que vamos a escucharlo y después también vamos a hablar de otros artistas que estuvieron manifestándose. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. Porque en más de una ocasión me han salvado la vida doctores públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde.
Eso decía Catriel sobre su paso por la escuela pública, y contamos rápido los otros artistas que también salieron a manifestarse. Uno fue Trueno, que viene hablando, bueno, siempre dan la ficha, ¿no? Es una persona que creo que de tibio no tiene nada, y dijo: tus derechos son lo único que tenés, no te regales. Y habló también Lali Espósito, que había dicho: qué miedo, chicos, qué feo esto, y salieron a matarla, y respondió siempre con mucha altura y dijo: no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando, y del único bando que voy a estar siempre dentro del panorama decadente político y económico es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante joven argentina responsable que no piensa en su ombligo únicamente. Bueno, qué bueno que es que referentes de la cultura se vayan expresando en relación a lo que se está discutiendo en la Argentina, y no lo digo solamente mirando el resultado de las próximas elecciones, sino que lo planteo desde el punto de vista social, ¿no? Quiero decir, que haya artistas que están en diálogo permanente con las juventudes, proponiendo un interés en lo político, en lo que ocurre, y no solamente en batir un récord de taquillas. Me parece un dato muy, muy alentador. Vamos a la tanda. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Al amigo todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Piropos para todos. Un programa de humor bien peronista. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Martes a las 8 de la noche. En Capó. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. El gobierno nacional financiará con $9 millones proyectos bonaerenses sobre temas estratégicos. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación adjudicó los fondos para 9 proyectos dirigidos por grupos de investigación altamente calificados sobre temas estratégicos para el desarrollo nacional. Según se informó, se trata de una iniciativa destinada a apoyar las redes federales donde se relacionan grupos de investigación de excelencia con grupos nuevos que se formaron en distintas provincias con un fuerte vínculo con la ciencia internacional. El comunicado agrega que cada proyecto va a ser financiado con $1 millón durante 4 años para resolver algunos de los principales problemas argentinos. Política. 4 libaneses buscados por el ataque terrorista a la AMIA fueron declarados en rebeldía. La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafeca sobre los acusados de ser partícipes secundarios del atentado a la AMIA y sobre quienes pesa una orden de captura dictada por el magistrado en junio último. El juez dio por transcurrido el término durante el cual debían presentarse ante la justicia los 4 requeridos. Buenos Aires. Néstor Grindetti descartó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza para las generales. El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio consideró hoy como difícil esa posibilidad. El intendente de Lanús, en uso de licencia, al mismo tiempo consideró que los entendimientos con el espacio que a nivel nacional postula a Javier Milei tendrán que buscarse en el futuro a nivel parlamentario. Más información en telam.com.ar.
¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Horas 37 minutos y estamos en comunicación telefónica ahora con Juan Martín Gené. Él es politólogo, formó parte de los equipos técnicos de comunicación de algunas campañas electorales, siempre dentro del campo nacional y popular, y forma parte también de Radio Caput, conduce el programa El Eje de la Data los lunes a las 4 de la tarde. ¿Cómo estás, Juan Martín? Acá te saluda tu tocayo, me acompaña Lucía Nogara. Qué lindo nombre que tenés, Juan Martín. Buen día. Buen día, Juan Martín. Bueno, queríamos charlar un poquito ahora en frío, ¿no? Después de que pasan las primeras sensaciones de lo que son los números que uno fue conociendo el domingo a la noche en las elecciones, acerca de dónde estamos parados, ¿no? Primera pregunta que te hago, bueno, es si si considerás vos el resultado que se dio como algo desalentador, preocupante, alentador para el campo nacional y popular, si crees que estamos en una situación de inminente victoria por parte de Javier Milei, es decir, ¿dónde estamos parados? Me parece preocupante, pero no me parece que sea un escenario cerrado, no parece que estemos ni cerca de la resignación, eso es lo que creo, pero sí, lógicamente me parece preocupante. Lo que más me preocupa hace mucho, es que muchos de estos escenarios no ocurrirían si hubiésemos tenido políticas que cuiden por a los propios sujetos representados, digamos, que son 8 años por lo menos de frustración económica. Creo que eso es intrínseco al... No creo que el neoliberalismo implica... Martín, ¿sabés qué? Se está entrecortando, vamos a ver si hacemos una nueva llamada por medio de otra vía, porque si no se está entrecortando un poco y se dificulta un poco la comprensión, ¿sí? Así que en 30 segundos te vuelven a llamar. Muy bien, estábamos conversando con Martín Gené, ahí vamos a ver si podemos restablecer la llamada de modo tal de poder escuchar un poquito mejor, porque si no se complicaba. Sí, y creo que seguramente no sea el único analista, ¿no?, con el que hablemos en estos días. Me parece que es interesante una oportunidad que tenemos ahora, que es no enojarse con el votante, sino entender por qué votaron, en este caso, a Javier Milei, y es muy interesante, bueno, poder tener la mirada de Juan Martín, pero también de muchos más. Absolutamente. A ver, ahora, Martín. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora te escuchamos, pero como si estuviese sentado acá al lado nuestro. Bien, decías. No, repito un poco, me parece un escenario preocupante, pero no me parece que esté cerrado. Me parece que entre el primero y el tercero hay, 3 puntos, 2,5 puntos. Y no me parece ser un escenario cerrado, sí me parece preocupante. Lo que pasa es que les comentaba, lo que me preocupa no es un resultado que me toma por sorpresa, no me toma por sorpresa, porque hace ya por lo menos 8 años que uno encuentra bastante frustración en cuanto a la movilidad social ascendente, en cuanto a las formas de llevar adelante una vida más o menos con una capacidad de proyectar, ¿no? Lo que me parece muy preocupante es que esto, que es consecuencia de la violencia neoliberal, porque estamos expuestos a un grado de violencia, es la violencia del neoliberalismo, que es una violencia económica, y lo que me preocupa es que podamos estar expuestos, además de sufrir ese grado de violencia, a una violencia que siempre sucede cuando el bloque hegemónico neoliberal además se hace con el aparato del Estado, así que a la violencia económica le suma violencia institucional, violencia política. Entonces, nada de esto ocurriría si
no estuviese tan postergada y tan abandonada, de alguna manera la base popular que requiere cualquier proyecto de desarrollo con autonomía, con soberanía. Entonces la verdad estoy enojado primero con nuestras propias imposibilidades y después nada, del adversario no espero gestualidades que no son consustanciales a su manera de ver el mundo ni a su pasado histórico, que yo no lo olvido, ¿no? Aunque parezcan novedosos para muchos, no lo son. ¿Vos creés que el éxito en la elección del domingo pasado, por parte de las opciones, si se quiere, más autoritarias, ¿no? Y me refiero sobre todo, bueno, a Patricia Bullrich y a Javier Milei, tienen que ver entonces más que ver con errores por parte del campo popular que con aciertos de ellos? Sí, me parece que hay un vacío que se llena con mucha bronca, con mucha frustración, con una debilidad del lazo social que es aprovechado por quienes obviamente van a montarse en esto para controlar el aparato del Estado, y desde ahí la verdad es que las primeras víctimas van a ser muchos de quienes los apoyan. Pero no quiero, yo no estoy entrando en un fastidio con la gente, entiendo perfectamente. Lo que pasa es que me parece que por ahí no es la salida. En todo caso, lo que convendría preguntarse es por qué ante una situación de crisis, de insatisfacción democrática, de impotencia económica en cuanto a la independencia que cada persona puede tener, las salidas vienen por el lado de quienes, en definitiva, van a profundizar eso, ¿no? Por eso es que me preocupan mucho más las cosas que no hacemos, para decirlo, digamos, sin eufemismos. Miren, si es uno solo el que se modera y todos los demás se radicalizan y encima se radicalizan por derecha, no le veo mucha racionalidad ni salud a esa moderación. Yo lo que veo es que uno se vuelve inofensivo en la capacidad de conseguir las soluciones que tu contrato electoral te encomendaba. ¿No? O sea, vos estás planteando que el candidato de Unión por la Patria, el equipo de Unión por la Patria, le resultaría desde el punto de vista práctico mejor radicalizar el discurso que moderarlo. No, a ver, es muy delicado esto, y la verdad que es una cosa que la estoy pensando en voz alta. La elección estratégica es el núcleo de una campaña, y en esto uno no se puede equivocar, porque acá las alternativas no son como cuando uno maneja y está ahí un semáforo en rojo, uno no piensa, me detengo, no, uno para, digamos, no hay mucho examen crítico, salvo alguna situación o un horario o un lugar un poco límite, uno no hace una reflexión así. Ahora no son de cuestiones dilemáticas sencillas, ahora ocurre una cosa que yo le digo la trampa de lo razonable. Vos encontrás un camino que es razonable, encontrás otro que es distinto, que también suena razonable, pero los dos no pueden ser el correcto, y están cerca los dos. Por ejemplo, ahora, hay quienes dicen que como hay que buscar una diferencia con votantes de Larreta descontentos, hay que adaptar un discurso para adecuarlo al paladar de una persona que votó a Larreta. Eso es como pensar que se va al medio siempre por el medio. Igual no era en el medio, ¿no? Eso nunca me lo creí. Tenemos como un barco muy, muy escorado a estribor, ¿no? Muy escorado por derecha. Si yo voy y le pongo un peso en el medio a ese barco, se va a seguir inclinando. Yo lo que necesito es contrapesarlo para que se enderece. No se endereza desde el centro, se endereza desde el otro lado. Entonces, por ejemplo, me parece mucho más prioritario que ese votante recuperar, y no es un 30%, porque si no sería como que vota el 100%, ¿no?, de los habilitados, no es así. Si votó el 70%, si podemos llevarlo al 80%, bueno, buscaría que en esos 10 puntos estén aquellos que
no han votado en contra, que ya se habían sustraído de la participación en el 2021, que ahora no están contenidos políticamente, ni económicamente, ni programáticamente, que nadie les habla, es un gobierno que no les habla, en un lenguaje que ya pertenece a otro tiempo, ¿no? O que se fastidia, y que vengan. Pero eso no es con retórica, no es con una retórica caricaturesca, esto es con cosas concretas, con cosas muy concretas. Y esa es la parte que me preocupa, porque ¿cuál es la capacidad de instaurar alguna política pública que conmueva un poco la indiferencia de esas personas que están postergadas? Entonces, si vos me preguntas, la verdad que yo pienso, no es que radicalizar, yo diría que más que radicalizar hay que tener un discurso de contraste, que no solo se muestre como distinto, sino que se muestre como opuesto a las dos alternativas que hay. Yo polemizaría directamente con Milei, dejaría al gran derrotado del domingo, que es Juntos por el Cambio, en la mayor intrascendencia. Creo que hay un tránsito muy fluido entre votantes de Milei y de Patricia Bullrich. Esto se venía viendo en los estudios hace bastante tiempo, así que puede haber alguna clase de voto útil que migre de Bullrich a Milei. Nadie que creo que haya votado a Milei lo va a dejar de votar. Entonces me parece que hay que interpelar contrastando fuerte con eso, pero no desde el disco sobre ideologizado, que evidentemente no permea más en un público de extracción popular, con los discursos más remanidos, con las caras que se conocen. Me parece que ahí hay que poder hacer un contraste, no desde la impugnación, sino de decir, por ejemplo, digamos, ¿vos pensás que tiene que existir educación pública o que tiene que cada uno pagar una cuota y solamente tener colegios privados? ¿Vos pensás que la salud es solamente para el que la puede pagar? ¿Vos pensás que tu trabajo formal o informal es algo que no tiene que tener protección? ¿Vos pensás que le tenemos que dar más poder a las empresas para fijar precios o que hay que controlarlas? No discutir el Banco Central, la dolarización, o si me apurás la ley de medios. No, la verdad que no me parece estratégico en este momento. No, creo que no es por ahí. Pero creo mucho más en un discurso de contraste que en un discurso centrista, que no lo va a escuchar nadie, porque el centrismo fue derrotado el domingo. Y Juan Martín, ahora, por lo que decís vos, el peronismo tiene algo muy difícil por delante, ¿no? Que es dejar de hablar quizás de conceptos que se usan mucho, pero como decías vos, son medio abstractos y que ahora incluso están perdiendo permeabilidad, porque no sé si tiene mucho sentido hablar de aguinaldo cuando hay una gran parte de la población que nunca vio un aguinaldo, o hablar de justicia social cuando tampoco se estarían solucionando esos problemas, y lo hablaba Iván Jagroski en una nota de febrero, ¿no? Que contaba que cuando le preguntaron a los pibes qué significaba para ellos justicia social, lo tomaron como justicia por mano propia. Entonces, ¿cómo hace el peronismo ahora para volver a organizar el discurso y empezar a plantear cosas más concretas? ¿Crees que eso en estos 70 días puede pasar y puede permear en la gente, o va a ser más complicado y dependemos de cómo se vayan moviendo los votantes y cómo se vayan moviendo tanto Bullrich como Milei? Mira, yo creo que siempre vale la pena hablar de las cosas, porque nosotros, digamos, no tenemos planteos ahistóricos, nosotros estamos orgullosos de nuestra historia. Entonces yo nunca dejaría de hablar ni de justicia social ni de la conquista que significa el aguinaldo. Lo que en todo caso priorizaría es una forma asequible de hablar de eso, pero sobre todo que eso no sea solamente un acto de habla, porque si no reducimos nuestra identidad política, nuestra militancia o nuestra gestión como un dispositivo de discurso, y la verdad que eso es muy vacío. Es como si lo que quedase únicamente de la política popular es una retórica popular. No, lo que tiene que haber es
un habla sobre esos principios, que linkeen con esos principios, pero sobre todo con acciones que los vehiculicen. Entonces no hablemos de justicia social como consigna, mostremos cómo, por ejemplo, hay un refuerzo de los ingresos, cómo hay políticas que hagan respetar en trabajadores formales el aguinaldo, cómo hacemos para sacar de una situación de pobreza a trabajadores formales, por ejemplo. Pero hablemos de esas cosas con una praxis detrás, y hablemoslos de una manera que sea más comprensible y no como una retórica, porque si no, ¿saben qué pasa? Hay muchas veces que cuando se hace una recuperación de la historia reciente del peronismo, en su versión que toca la fibra, que es el kirchnerismo, se lo reduce a una especie de caricatura de intensidad discursiva, como si no hubiese habido una política conexa con ese discurso. Y la verdad que ese discurso entroncaba con una práctica y con una mejora en las condiciones de vida. Por eso en esa época la oposición era Wiener, la oposición era Ricardo Alfonsín, era un dual de periférico, eran intentos con triunfos y luego retrocesos, como los de Narváez, pero siempre había iniciativa política y había una concepción de lo que era gestionar, que no era todo reducirlo a un juego de lenguaje, ¿no? Y esa es la parte que me parece que es un déficit grande, ¿no? Hay una caricatura de una identidad tanto en la gestión como en quienes siempre se opusieron, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Entonces, la verdad que en este camino estratégico buscaría un lenguaje mucho más simple, acciones pocas y muy reconocibles. Atendería muchísimo la cuestión social y atendería mucho una sensación de aislamiento o de pérdida de idea de futuro que tienen sectores jóvenes del electorado, por ejemplo, que estoy muy seguro que van a hacer mucho mejor contenido si gana un gobierno popular que si gana un gobierno de violencia salvaje como las dos alternativas que veo. A mí me quedé con algo que decías hace un rato que me resultó bastante interesante, pero que capaz me gustaría profundizarlo un poco. Vos decís que hay un terreno más fértil si uno centra la mirada en aquellas personas que no fueron a votar, que si centra la mirada en seducir a aquellas personas que votaron a Larreta. Y bueno, a ver, digamos, ¿quiénes quedan afuera de octubre? ¿No? Queda Moreno, que es un peronismo raro, de golpe cree que la inflación es una cuestión de emisión monetaria, hay algunas cosas medio raras ahí. Te queda el votante de Lustó medio lastimado, perdió por poco con un heredero familiar. Te queda un votante de Larretista, pero la verdad te queda un eschiaretismo que perdió con Grabois, sacó más votos que Randazzo, ¿no? Randazzo volvió a perder, ¿no? Lo que es, se ha movido por el rencor. Después, ¿qué queda ahí? No es un elector fácil. En cambio, la persona que ya mandó señales y que no fue debidamente escuchada en el 2021, que integró esa mayoría que le permitió ganar al Frente de Todos en 2019. En 2021 dijo, no es por acá, yo elegí otra cosa. Ahora volvió a quedarse desmovilizado. Ese para mí es prioritario. Después, claro, puede haber discursos de contraste con Milei, con cosas que puedan utilizar algún votante de clase media del Gran Buenos Aires, de la capital, de las provincias. Yo creo que en las provincias del norte
Me sorprendió un poco el hándicap de ahí en provincias del norte. Evidentemente hay un hastío también ahí con cierta cosa céntrica, digamos, ¿no? Pero digamos, yo priorizaría a la persona que está votando con su pasividad, con su silencio, está votando. La última... Después, sí, perdóname. No, después, evidentemente, hay algunas sensibilidades que pueden parecer, no nos van a votar con simpatía, pero les puede llegar a parecer más razonable o menos salvaje alguna alternativa, digamos, que vote, que proponga Massa y Rossi, ¿no? Lo que tengo claro es que para equilibrar el ecosistema no hay que ir, así como, digamos, no hay que ir estrictamente y explícitamente por el centro, hay que compensar contrastando un poquitito más, con un grado de diferenciación mayor. Yo no voy a empezar a competir, digamos, creo que no hay que competir con Bullrich por la seguridad, aunque ella esté llena de fracasos, porque esa es una agenda de ella. Hay que plantear otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es un escenario complejo, no me parece que esté cerrado, pero me parece que es difícil. Hay que elaborar un planteo estratégico, espero que con mucha raigambre en conocimientos, digamos, bien elaborados, ¿no? Que no sea un mero intuicionismo o un acto casi de reflejo de malón, digamos, ¿no? Porque realmente para ganarle a la derecha no hay que parecérsele. Y no se va el centro por el centro, digamos, ¿no? Me parece que hace falta un sincero discurso de contraste sin la pantomima, sin el cassette, sin lo remanido, porque la verdad que la gente también, aunque Milei y mucho menos sus ideas sean nuevas, evidentemente ha priorizado la novedad, ¿no? O lo que tenga avisos de novedad. Grabois, por ejemplo, ha tenido el 20% del voto del oficialismo, no me parece menor. Milei es una figura nueva en el esquema político. Creo que lo era Aguado también. Entonces hay que estar atentos un poco, ¿no? La gente creo que está ponderando, porque acá hay una parte, si me permitís un poco por vicio profesional, a ver, acá hubo 5 cosas muy elementales que las encuestas les costó mucho prever, pero hay otro conjunto de cosas que los estudios de opinión sí permitieron anticipar, y muy bien. Creo que la información cualitativa, los focus, cosas de las encuestas funcionaron bien. Creo que los estudios de tipo más cuantitativo no funcionaron bien en el 100% de los casos, por ejemplo, porque ninguno, absolutamente ninguno, puso a Milei en primer lugar. ¿Qué hipótesis con Martín tenía? Martín, con el que hacemos el eje de la data los lunes a las 4. Martín me decía, evidentemente los jóvenes no estuvieron contestando encuestas, hay que examinar mejor a la población que no responde las encuestas, porque evidentemente los indecisos que había la última semana, que eran más o menos el 10%, no debieron haberse distribuido de manera homogénea en el resto de las opciones como hicieron el 100% de las consultoras, y por eso se les pasó el primer lugar de Milei. Había 10 puntos de Milei que los llevaron de 20 a 30, que no aparecían en los estudios, no los tenía nadie. Entonces evidentemente hay que modificar algún criterio, así como por ejemplo la gran mayoría en contra de lo que la pauta y el discurso de los medios tradicionales mostraba, que era Larreta ganándole a Bullrich. La verdad es que no había ninguna encuesta que lo diera a Larreta sobre Bullrich. O le daban empate técnico o la daban a ella, y eso lo resolvieron bien. Pero por ejemplo, digamos, era imposible. Cuando digo imposible es porque la encuesta no es que está bien hecha,
cuando le pega al número, sino cuando el resultado está dentro del margen de error que la encuesta tiene. Y la verdad es que antes de las PASO, el primero y el segundo lugar no estaba libre de ese pequeño espacio que era el margen de error. Y fíjense que los resultados implican de alguna manera un empate técnico, porque 3 puntos de diferencia es prácticamente el margen de error de un estudio no muy grande. ¿Se dan cuenta? Es un escenario de mucha paridad, es un escenario muy complejo para medir. La verdad que creo que eso, que uno puede ser comprensivo con las encuestas para las PASO, no debería ocurrir en octubre, porque en octubre ya tenés para ponderar de mejor manera el comportamiento de indecisos o de los electores en función del voto anterior, que ahora existe y es relativamente nuevo. Va a tener 1 mes, 2 meses. ¿Ven? Pero eso en las PASO, si estas cosas, por ejemplo, en la técnica de recolección no se corrigen, en las PASO de los próximos años va a ocurrir el mismo escenario de sorpresa posible. Porque evidentemente con este discurso las encuestas no sirven, mucha gente deja de responderlas o simplemente no lo considera valioso o lo que sea, o no cree, y así como se sustraen de mucha participación, se sustraen del debate público, se sustraen de actividades en el espacio público, también se sustraen de responder encuestas y después votan. Votan como votan los que sí participan de encuestas, los que sí se muestran, y entonces te comes un elefante rosa que no lo ves como era Milei primero, digamos, ¿no? Ninguna lo ponía a Milei primero. Hay que revisar un poco eso, pero en cosas cualitativas, la verdad que yo me quedo, al menos las que vi, me quedo con cosas que me parecen que son valiosas por lo menos para el frente nuestro, ¿no? Y Juan Martín, en cuanto a la estrategia de Unión por la Patria, últimamente estamos viendo que el discurso tiene que ver mucho con, no sé, te van a sacar la jubilación, algo como con un encuadre más negativo, hablando sobre lo que va a ser el otro, ¿no? En este caso Milei o Patricia Bullrich. ¿Vos crees que está bien seguir por ahí contando estas cosas o quizás encontrar un encuadre más positivo que dé un poco más de esperanza, diciendo, bueno, van a mejorar los salarios, va a haber más trabajo registrado, buscar algo por ahí, o te parece que como viene ahora es efectivo? Yo lo que creo es que hay tal vez un planteo que era hasta las PASO, creo que ahora hay que readecuarlo en su sintonía a esta nueva situación. Creo que hay que ir construyendo la posibilidad de un balotaje y después va a haber que tener otra estrategia en el balotaje, digamos, ¿no? Pero es importante que ahora lo que se plantee, que no estoy del todo convencido de que vaya a ir por ahí, por el lado de una especie de campaña del miedo o de él no creo que vaya a reducirse a eso solamente, pero creo que es distinto que lo que vimos hasta ahora, porque bueno, es otro momento. Para terminar, Martín, te hago la última. Hablabas hace un rato entonces de contrastar. Hablabas también, en algún momento esbozaste algo así como, a Patricia Bullrich hay que dejarla ahí. ¿Considerás que entonces el rival de Unión por la Patria es claramente Milei y que Patricia Bullrich entró en el tobogán, o crees que Patricia Bullrich puede llegar a reponerse y empezar a subir? No, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer un poco las dos cosas en esto, digo, ¿no? No levantarle el brazo a uno de los dos, dejar que compitan entre sí, porque es la manera en la que se anulan. Si nosotros vemos que uno se despega, tal vez convendría, yo sugeriría, empiece a competir con el otro para que dividan su voto, porque ya que tienen un alto tránsito de preferencias los votantes de Bullrich con los de Milei, si de golpe empiezan a ver que el voto útil va en uno, van a migrar
Entonces hay que tener esas dos torres en la misma altura y no que se despegue una y que se vuelve bueno, a ver, si se despega una, eso te asegura entrar en el balotaje, porque la otra queda reducida a su mínima expresión. O sea, habría que verlo con buena información. Salvo que despegue lo suficiente, salvo que despegue lo suficiente y dé un batacazo en la elección y no haya balotaje. El batacazo ya lo dio Milei. ¿Por qué lo dio? Porque sobre él había esta pregunta hipotética. Milei es un instrumento de queja hacia los partidos, las coaliciones mayoritarias, que va a ser usado como queja hasta el último momento para tratar de reencauzar demandas no atendidas en las coaliciones grandes, y luego va a ser como desplazado, es decir, usado como para generar así un disciplinamiento desde afuera, pero luego descartado, o se va a convertir en una opción electoral. Bueno, evidentemente el resultado lo convirtió en una opción electoral, no un instrumento de disciplinamiento sobre, por ejemplo, el PRO. Lo que ha pasado sobre Juntos por el Cambio es que perdió su lugar como cabeza de la oposición. Claro. Ahora hay una oposición bifronte, digamos, ¿no? Perdió liderazgo en la oposición. Por eso me parece que es el gran derrotado del domingo, ¿no? Perdió su centralidad. Evidentemente hay cosas que veníamos viendo en estudios que me parece que funcionaron, que es que las personas recuerdan que el macrismo no supo controlar la inflación, que es el problema que más les preocupa, y piensan que en este discurso del orden que tiene hay excesos que terminan generando lo contrario, que desordenan. En la economía, ¿cómo se expresa esto? Es una economía que se les va de las manos. Esto es lo que dice el votante que no se identifica con ninguna identidad en particular. Un votante blando, un votante que puede estar mirando opciones sin sentir que pertenece a ninguna, tiene esta visión sobre Juntos por el Cambio. Ahora hay que tratar de que esa visión la tenga también sobre las propuestas de Milei, digamos, ¿no? Esa es una economía que no tiene sustentabilidad, porque es una economía que no tiene proyecto para toda la Argentina, que es una idea que genera deseo en todos, pero va a tener realidades para muy pocos. Clarísimo. ¿No? Digamos, no hay nada más desordenador de la vida de la gente que los proyectos excluyentes. Lo que pasa es que para poder debilitarlos, lo mejor es que uno sea un verdadero agente de inclusión y de vida digna, de vida que valga la pena, ¿no? Y no todo el tiempo esta situación de sentir que todo es un hasta cuándo tendré laburo, hasta cuándo me alcanzará la guita, hasta cuándo voy a tener que vivir, voy a poder vivir con mis viejos, me van a bancar mis viejos, hasta cuándo, ¿no? La vida no puede ser un hasta cuándo. La vida tiene que ser un hacia dónde. Para poder realizar un hacia dónde, para poder tener independencia, necesitas obligatoriamente justicia social, un Estado ágil, un Estado que te proteja, que te defienda de la violencia de mercado, pero también de la violencia institucional. Hace falta, digamos, poder proyectar tu vida con derechos y no desprotegido o individual. Porque la vida, los demás son necesarios. Los demás no son figuras simbólicas a las que yo me dirijo por redes sociales siendo un tirapostas desde TikTok, desde Instagram o desde Twitter, ¿sí? Los demás existen y son necesarios para que yo pueda tener mi vida también. Hay como un individualismo extremo, un individualismo tirano que solamente es soledad. Yo cuando veo eso, en lugar de un sujeto emprendedor, lo que veo es soledad. No veo otra cosa. Bueno, hay que atender eso.
El último libro de Horacio González, que me parece el intelectual, digamos, que yo más cariño y más admiración le tengo, se la sigo teniendo, el último libro que escribió es sobre el humanismo. Me parece que hay valores que hay que recuperar, pero hay que hacerse cargo después de representarlos y de realizarlos, y de no reducirlos a una intensidad de atril, nada más. Juan Martín Gené, bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación. A ¿sí? ustedes. Un fuerte abrazo. Les vaya. Gracias. Bueno, hablábamos entonces con Juan Martín Gené, politólogo, la verdad interesante, ¿no? Lo que ha planteado, y bueno, está bueno que en estos días vayamos teniendo conversaciones similares con distintos sociólogos, politólogos, analistas, para, insisto, saber dónde estamos parados. Sí, totalmente, porque el panorama expresa, bueno, un poco esto, lo último que decía Juan Martín, que es dejar de sobrevivir y empezar a vivir bien, ¿no? Me parece que todos queremos eso y hay que intentar bueno, ¿no? Desde este lado ir escuchando a quienes quizás con un poquito más de cancha y con otras lecturas nos pueden ir mostrando el panorama más claro. Hablábamos con Juan Martín Gené, integrante de Radio Caput. Lo podés escuchar todos los lunes a las 4 de la tarde en El Eje de la Data, un programa que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Qué hacemos ahora, Lucía? Ahora vamos, mi misión de acá a octubre va a ser hay que levantar el ánimo, estamos todos medio bajón, me parece que el domingo todavía sigue como, ¿no? Las secuelas las tenemos medio ahí y no hay mejor forma de hacerlo que con música. Yo quiero decir que yo no estoy bajón. Bueno, Juan Martín, me estás cagando el... No, a ver, quiero decir que... Hoy no estoy bajón, eso no quiere decir que todo el mundo no esté bajón, qué sé yo, uno puede ser un Contreras nomás, ¿no? Bueno, para el que esté bajón para que se ponga de buen humor, y el que no está bajón me mata la teoría la gente, que levante a alguien que esté bajón, el que no está bajón. Vamos a escuchar a la Ele Valdés con qué personajes haciendo Adiós Amor. ¡Ey! Como siempre, ya tendrías que saber. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre, mire sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, menos si te crees, como me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual.
me duele perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. ¡Ah, boom! Solo por hoy, ok. Tuyo, mi corazón. Como siempre, anotada, la de Elion Kepler. Una más para el cuaderno. Mano arriba. 'Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ...19 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Estás escuchando Radio Caput. Exactamente. Y escuchamos un poquito de los audios de la gente que salió a hablar después de las elecciones en Argentina. Y nos ponemos internacionales. Un ratito. Después volvemos para acá. Quédense tranquilos porque vamos a escuchar también a Carolina Píparo, a Grindetti, a Patricia Bullrich. Pero un ratito nos vamos para México. Porque una de las personas que habló sobre la elección de Argentina fue AMLO, fue López Obrador, el presidente mexicano, que dijo que la crisis muchas veces ayuda a la derecha y que eso es un poco lo que está pasando en nuestro país. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, siendo conservador autoritario. Las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Estoy haciendo una referencia histórica. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, le faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. ¿Quién necesita más apoyo? El pueblo. ¿Quién nos debe guiar?
en todas nuestras acciones de gobierno? El pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Pueblo. Muchas veces, pueblo, pueblo. No se oye. Pueblo. Más fuerte. Pueblo, pueblo. Es un genio. A Es mí un genio, lo tengo que decir. Me hacía acordar un poco a lo que decía el Pitu Salvatierra cuando estuvo Sergio Massa en ahí su comedor en Ciudad Oculta, que es si llega a la Casa Rosada, ¿no? Estas son las caras de las que se tiene que acordar, de esta gente. Y él dice, yo hace años no veo un dólar, no me interesa el dólar MEP, el dólar Qatar, no me importa. Lo que me importa es que la gente pueda comer. La gente no tiene para comer y me parece que cuando se genera esta desconexión, a veces incluso sin quererlo, ¿no? Porque hay veces que te moves en una burbuja en la que si no la perforás, todo parece ser más que nada peleas palaciegas y no ver lo que pasa abajo, terminás perdiendo la noción. Absolutamente, absolutamente. Gracias por este audio, me encantó, ¿eh? Muy lindo. Bueno, AMLO siempre es lindo escucharlo. Ahora, lamentablemente, te voy a sacar de México y te voy a traer para Argentina y te voy a llevar en realidad a la provincia de Buenos Aires. No, ya sé lo que... Me levanto y me voy. ¡Qué bárbaro! No, escuchame una cosa. Me arrepiento de haber agradecido, ¿viste? Es así, bueno, dale. Habló Carolina Píparo, que... hay que decirlo, hizo una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Segunda salió, claro, sí. Bueno, de hecho, lo plantea Milei en su discurso en el búnker, que pensaba el otro día cuando lo escuchaba, ¿no? Y esto pido que no, esto después para seguir profundizándolo y analizándolo más, y que no se malinterprete esto, ¿no? Pero guarda con la capacidad carismática y el manejo del lenguaje dramático, el manejo del escenario que tiene Milei, digo, ahí tiene una lengua filosa, tiene una capacidad de captar la atención muy muy interesante, es una persona que tiene absolutamente claro por qué dice cada palabra que dice. En ese sentido, digo que a nadie se le ocurra subestimarlo. Y aún más con esta piel que está teniendo ahora, que mezcla esas frases y esos tonos muy efervescentes con también un discurso leído, ¿no? Que vamos a ver, esto por ahora en las últimas entrevistas que dio lo vimos también. Vamos a ver si continúa o si vuelve quizás a Javier Milei de yao yao a los gritos, claro, mientras estaban los empresarios mirándolo. Sabe manejar muy bien esos matices, tal cual. Y lo digo porque, a ver, no es una condición 100% necesaria para, y lo hemos comprobado, pongo el caso de Mauricio Macri. Sí. Mauricio Macri, una persona que todo el tiempo se equivoca, que incluso leyendo un discurso lee mal y aparece con el me equivoqué de discurso, trastrabilla, se pifia, le dice cualquier palabra en vez de la otra, no sabe leer, como decía Maradona, y aún así fue presidente de la nación. Bueno, en este punto concreto tenemos una persona más habilidosa, ¿no? Quería decir, bueno, alguna de las cosas que salió a señalar fue, tuvimos a la candidata, a la segunda candidata con mayor cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Queda desplazado Juntos por el Cambio. Recordemos que Juntos por el Cambio gobernó la provincia de Buenos Aires durante 4 años. Sí, y Píparo lo que hace es darle como una invitación a Grindetti, y ella dice, si está convencido, las puertas de la Libertad Avanza están abiertas. Carolina, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y que tanto ustedes como Juntos por el Cambio tienen porcentajes muy altos, pero que si se mantuviese el voto duro, ganaría Axel Kicillof. ¿Barajan la chance de, en las semanas previas, hacer una alianza, resignar una candidatura? A ver, yo ayer lo decía, me parece que no hay que subestimar al votante. El votante ha elegido como ha elegido en la provincia de Buenos Aires. Yo he sido la segunda candidata más votada. Y si alguien está convencido de venir a defender las ideas de la libertad, tiene que ver con una cuestión de convencimiento. Así como yo en el 21 fui a defender las ideas de la libertad y recorrí la provincia en ese sentido, por supuesto que si Grindetti está convencido, las puertas están abiertas. Ahora, tiene que haber un convencimiento.
y si existe ese convencimiento, vamos para adelante. O sea, no descartarían hacer un acuerdo. Lo que yo no descartaría, a ver, yo no puedo descartar lo que va a hacer el otro, yo no puedo descartar si Grindetti va a decir, yo me sumo a las ideas de Javier Milei y de Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires, yo no puedo descartarlo eso. Bueno, medio lo pedís lo tenés, porque salió a hablar Grindetti después de esta declaración y lo descartó. A ver. ¿Cuál sería la estrategia? Porque juntos no les sirve, ir separados no les sirve, juntos habría que ver qué dice el electorado, y Píparo se para en un lugar de triunfo y de fuerza con Milei. ¿Qué opinas vos de este acuerdo? Bueno, primero no entiendo cómo podemos, hoy estamos compitiendo, así que difícilmente podríamos estar juntos en una fórmula. Mirá, yo lo que te digo es que nosotros estamos muy juntos, de hecho, con Santilli nosotros ya estamos trabajando, integrando a los equipos, porque venimos trabajando desde hace muchos años juntos. Por eso te digo, nosotros tenemos ideas y tenemos un equipo que está integrado junto en Cambiemos y que vamos a llevar adelante esas ideas. A ver, Milei ha traído a la política algunas ideas que son interesantes, pero de ahí a cuando él extrema algunos conceptos, bueno, obviamente ahí es donde tenemos divergencias. Recordemos que la provincia de Buenos Aires no tiene balotaje. Entonces, digo, esa batalla se define el 22 de octubre. Sí. Y la verdad que, por lo menos lo que uno pensaba, ¿no? Que llamó la atención, uno quizás se lo esperaba a Santilli más competitivo en la provincia de Buenos Aires que a Grindetti. Bueno, ahí quizás está el arrastre de la figura de Patricia Bullrich también, ¿no? Gente que no cortó boleta porque Santilli no parecía ser un mal candidato. Me parece que también a Axel Kicillof le sirve que la opción de Juntos por el Cambio sea Grindetti y no sea Santilli. Así es. Muy bien, ¿qué dice de hacer ahora? Ahora vamos con el último, el bonus track. Porque no escuchamos a Milei. Hay alguien de la oposición que no escuchamos y es Patricia Bullrich. Ajá. Que habla un poco de lo que pasó con Horacio Rodríguez Larreta, lo veníamos hablando, y dice, si no íbamos a un proceso de dirimir un nuevo liderazgo, perdíamos todo. ¿Son conscientes en Juntos por el Cambio que han perdido del 21 a esta parte 2,5 millones de votos? Bueno, pero estoy convencido que es muy difícil para la gente comprender que Juntos por el Cambio tenía que pasar un proceso de dirimir de manera democrática el liderazgo. Yo creo que si no, en vez de 2 millones hubiéramos perdido todo. Creo que de haber perdido el gobierno en el 2019, de haber ganado elecciones parlamentarias en el 2021 y habernos puesto en el medio de la decisión de ir a unas PASO, que muchísima gente dijo, ¿qué son esto de las PASO? ¿Por qué no se arreglan de otra manera? Las PASO generan desconfianza, ¿no? Generan desconfianza en la sociedad porque creen que nosotros estamos peleándonos cuando estamos decidiendo quién va a liderar Juntos por el Cambio. Ahora está claro que yo soy la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, ahora está claro que Luis Petty es el candidato a vicepresidente, quiénes son los que lideran en cada provincia. Ahora está claro que hay un equipo que lidera por una idea, que se impuso una idea. Creo que eso es lo que realmente muestra una solidez fuerte. Entonces, es difícil que nos entendieran por qué hicimos esta es decir, en todo momento, inclusive digamos, en las mismas discusiones que digo, en el programa de elección. Bueno, ahí le agarró un poco el rayo de Alberto Fernández, que en ninguna entrevista se le escuchaba bien. Pobre Patricia, no la pudimos escuchar bien, pero la idea más o menos se entendió, que dice, bueno, ahora había que dirimir liderazgos y gané yo. Bueno, esa era Bullrich. Qué buena risa. 68 días tenemos por delante, por supuesto, seguiremos analizando día a día.
¿Dónde estamos parados? Después, por supuesto, llegará la etapa también en la que empecemos a conversar con distintos candidatos y candidatas. Bueno, tenemos unos largos meses por delante. Y ahora nos vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy. Vamos a escuchar a Buena Vista Social Club haciendo Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz.
Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Sociedad. Se levantó la medida de fuerza y comienzan a normalizarse los vuelos. El conflicto involucró a los trabajadores de Intercargo en las terminales aéreas de Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba. La medida de fuerza se levantó luego de la nueva reunión con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Según se informó, pasado el mediodía comenzaban a normalizarse los vuelos tras más de 20 horas. La medida derivó en que más de 40 vuelos de las empresas JetSmart y LATAM fueran cancelados y unos 10.000 pasajeros se vieran afectados por la medida gremial de los trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico que presta servicios en la empresa Intercargo. Política. Ordenan peritar computadoras y teléfonos del imputado en la causa por la adulteración de escritos de Centeno. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la medida sobre los elementos secuestrados en la casa de Oscar Basigalupo, el amigo del remisero Oscar Centeno, sospechado de haber adulterado sus escritos en la llamada causa Cuadernos. La decisión se tomó en la investigación de la denuncia al respecto de un imputado en el caso, el empresario Armando Lozón. Además, en otro escrito, Martínez de Giorgi ratificó su competencia para estar a cargo de esta causa al responder cuestionamientos al respecto hechos por el Tribunal Oral Federal 7 a cargo del futuro juicio de la parte principal del caso. Internacional. Italia registra en lo que va del 2023 más del doble de desembarcos de migrantes que en 2022. Según cifras oficiales, desde el inicio de este año llegaron a Italia por vía marítima casi 90.000 personas frente a las 41.000 registradas en el mismo periodo de 2022. De acuerdo al informe del Ministerio del Interior italiano, el principal país de origen de las personas es Túnez, mientras que el año pasado era Libia. Más información en telam.com.ar. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. En Radio Caput. Minutos pasaron de las 12 del mediodía y no quería terminar el programa de hoy sin profundizar un tema que conocimos esta mañana leyendo Infosiberia y que tiene que ver con que en Río Negro el Tribunal Oral Federal de General Roca va a empezar a juzgar a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel en el año 2017. Esto nos lo contaba hoy Giselle Tepper, que está en comunicación telefónica con nosotros, así que vamos a conversar un poquito sobre el tema con ella. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día, Buen mediodía, creo ya, ¿no? Y Ahora. nunca se sabe. Yo, mira, todos los días salgo al aire a esta hora y al día de hoy no sé si se dice buen día, buenas tardes, buen mediodía. Buen mediodía me parece medio cacofónico, que no suena lindo. Sí, es extraño. Es raro, extraño. ¿no? Pero bueno, buena tarde para quien almorzó y buen día para quien todavía no. Ahí va, ahí va. Giselle, quería básicamente que nos cuentes un poquito dos temas concretos, ¿no? Sobre esta noticia que nos acercabas esta mañana. Por un lado, si nos podés recordar un poquito, refrescar los hechos de lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel, porque es un tema del cual se ha hablado, pero no tanto, ni por asomo se habló de este tema en comparación a lo que se habló, por ejemplo, de Santiago Maldonado, pese a las similitudes que tal vez uno puede llegar a tejer entre un tema y el otro, ¿no? Y por otro lado, que nos cuentes un poco lo que puedas compartir con nosotros acerca de este juicio que vos anunciabas que comienza ahora. Bueno, con lo primero que decías, casualmente en 2017, mientras era velado el cuerpo hallado sin vida después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se daba la represión que termina con la vida de Rafael Nahuel, así que incluso estaban muy unidos los dos temas en la agenda informativa. Puntualmente recordamos 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi hubo una represión por parte de la prefectura intentando desalojar a una comunidad en la que estaba Rafael Nahuel y efectivamente lo que sucedió es una represión que terminó con su vida. Hoy estamos llegando a juicio con una acusación fiscal por homicidio en exceso de legítima defensa, así lo calificó el fiscal, y participación necesaria para los otros 4 prefectos, mientras que tanto la familia como las distintas querellas, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, están hablando de un homicidio calificado, que no hubo legítima defensa. Rafael Nahuel, recordemos, lo matan por la espalda. Y cuentan también integrantes de la comunidad que llegaron a contabilizar alrededor de 130 cartuchos de bala, es decir, un enfrentamiento por la espalda y con al menos 130 cartuchos de balas son un poco extraño, ¿no? Cuando no encontraste más que balas oficiales. Y cuando encontraste, decíamos que uno no se defiende de adelante con alguien que está de espaldas. Básicamente son como las reglas mínimas de cualquier procedimiento que en democracia deberían haber actuado de otra manera. Lo que decíamos que llega entonces son 5 prefectos, acá no hay responsabilidades políticas en el juicio, recordamos en ese momento la responsable del Ministerio de Seguridad de la Nación era Patricia Bullrich, estamos hablando de la prefectura, una fuerza federal, y que decías vos también, se habló mucho del caso de Santiago y tal vez menos de ese, entre otras cuestiones, me parece que porque, bueno, el de Santiago pasó primero, hubo una desaparición forzada de 78 días, en el caso de Rafael Nahuel, todo el operativo fue mucho más rápido, tal vez Arieto te diría que fue mucho más económico, ¿no? Porque fue todo en el mismo momento. Lo que sí, evidentemente también creo que es parte de todo esto, es que la agenda informativa criminaliza mucho más fácil a un Rafael Nahuel que integraba esas comunidades que un Santiago Maldonado que, si bien no integraba la comunidad, estaba en esa comunidad en la Cuyamen Pull-Off en Resistencia, de alguna manera ya incorporándose. Creo que esto que vos señalás y la poca publicidad que tuvo este juicio habla de cuán naturalizado tenemos que a las comunidades originarias que defienden las tierras ancestrales se las persiga, se las criminalice, se las incluso asesine por la espalda como a Rafael Nahuel, y que eso no sea materia de escándalo ni siquiera a nivel político, ¿no? Así que bueno, hoy llega un juicio que me parece que por un lado muestra cuál fue la matriz represiva y sobre todo con las comunidades por parte de las fuerzas federales que tuvieron jefatura en Patricia Bullrich, y muestra también lo que puede ser el futuro, ¿no? Si alguna de estas ideas tan nefastas de la derecha llega a gobernar nuestro país. Interesante este análisis que vos planteabas recién, ¿no? Una especie de pena de muerte de hecho según el sector social al que pertenezcas, tal vez, ¿no? Es decir, si vos pertenecés a un sector social y sos víctima de un homicidio, está para algunos sectores medianamente justificada tu muerte en comparación a si estás en otro sector social. Esto también no puedo dejar de vincularlo con algo que pasó la semana pasada, ¿no? Con el asesinato de Molares, que inmediatamente se le van a decir, pero estuvo en la FARC. Claro, digo, ¿qué pasa si la cabeza que estaba debajo de la bota del policía de la ciudad de Buenos Aires la semana pasada era, por ejemplo, la de Carolina Moroso, de TN, o era la de, no sé,
Viviana Canosa, digo, poner cualquier otro ejemplo por ahí de figuras más mediáticamente conocidas, claramente no existía un comunicado del SAME diciendo se le ocurrió tener un infarto bajo una bota de la policía, o un jefe de gobierno diciendo que el infarto se chocó con un escudo policial. Digo, efectivamente hay una manera de construir la información que tiene que ver con, de un grado mayor o menor, venir construyendo un enemigo interno, una especie de territorio allanado en el sentido para justificar la violencia institucional. Lo de Molares, Facundo Molares Schoenfeld no solamente sucedió, sino que se vio en vivo y en directo, y sin embargo tuvo una justificación institucional de una gestión a la que, bueno, ahora continuará Jorge Macri, porque seguramente el resultado se va a repetir. Digo, no quedó Lustó, que era tal vez lo más cercano a la continuidad de la red en términos manifiestos, pero Macri en términos de políticas represivas no va a estar muy distante de esto, e incluso ya prometió muchísimo más, ¿no? Es el mismo que prometió sacar piqueteros, que es lo que él decía, sacar la personería de los sindicatos que se resisten a distintas cuestiones, por ejemplo en el subte. Es decir, esa misma derecha que hoy tenemos en la ciudad va a seguir sucediendo. Pero bueno, sí, efectivamente hay una distinta vara, no solo para las fuerzas, sino también para cómo en lo mediático se construye esa información. Recordemos que en ese momento casi que a los medios, salvo los que estábamos en una resistencia al macrismo, todos los demás tenían un guión que venía del ministerio de Patricia Bullrich. Claro. Dos cortitas para terminar, Giseluna. Bueno, mencionabas al fiscal que a diferencia de las querellas está hablando de un exceso en la legítima defensa y no de un homicidio calificado, cuando, bueno, también es de manual, ¿no? Lo sabe un estudiante de abogacía de primer año, que cuando el homicidio se da por la espalda sería muy difícil sostener que se trata de una legítima defensa. ¿Sabemos a qué puede obedecer esto? Quiero decir, ¿se sabe o sabés o tenemos información acerca de los antecedentes del fiscal? ¿El fiscal está siendo apretado? ¿El fiscal está equivocado? ¿El fiscal ha tomado partido por parte de las instituciones de seguridad? La verdad es que no tengo el perfil del fiscal, pero sí recordé un dato más, pero si querés volvemos a eso, que si bien es el Tribunal Oral Federal de General Roca, algo más que señalaron las querellas es que el juicio se va a desarrollar en audiencias que distan del centro, digamos, de los hechos, unos 500 kilómetros tanto para la ida para la vuelta, es decir, 1000 kilómetros para poder concurrir a las audiencias. ¿Esto qué hace también? Que te reste el acompañamiento social, te reste en lo que tiene que ver con el carácter público, que le da también la oralidad. Bueno, un juicio para que pase bastante desapercibido. No tengo esa respuesta, pero sí hay una continuidad en lo que tiene que ver con la investigación de estos casos. Recordarán también lo que fue la represión, que ya no me pierdo en el calendario, creo que el año pasado en Villa Mascardi, en la que también se armó un comando operativo con el Ministerio de Seguridad de la Nación para lo que tiene que ver con estas comunidades. Digo, hay un territorio que viene teniendo una materia de conducta bastante propensa a beneficiar a los Benetton o a los Joe Lewis y a perseguir a las comunidades, ¿no? Digo, no creo que este fiscal esté muy alejado en trayectoria de todo esto, pero bueno, acá lo que se evidencia es que a un pibe como Rafael Nahuel, que lo mataron por la espalda, te vienen a decir que había un prefecto defendiéndose. Digo, me parece que, si bien es difícil creer que pueda tener algún tipo de sustento la acusación fiscal, bueno, tendremos que ver cómo se desarrollan las audiencias y ver qué decide el tribunal, ¿no? Que tiene la posibilidad de escuchar este pedido de las querellas para ampliar la acusación. Digo, existe la posibilidad en un juicio oral y público de ampliar la acusación. Hay que ver si el tribunal le estará dispuesto o no. Claro. Bueno, y la última pregunta, un poquito recién en parte ya me la respondiste recién, tenía que ver con las particularidades que conoces del juicio, ¿no? Porque también la importancia de la publicidad, de que juicios que tienen una repercusión en la vida política y social argentina se den a publicidad. Comparo esto con lo que fueron, y esto vos lo sabes mejor que nadie, los primeros juicios por delitos de lesa humanidad. Lo importante que tuvo no solamente que hubiese un juicio y después una condena, un castigo, sino que hubiera una fuerte publicidad para que la sociedad en su conjunto pudiese conocer cuál era el resultado y cómo terminaba la historia
historia por parte de los autores de aquellos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, ¿no? En este sentido, si el juicio se hace un poco a escondidas, se perdería esto que tan importante es para la vida política y social argentina. Sí, ahí te sumo dos cosas para la respuesta. Una, que no olvidemos que la semana pasada casualmente el juez Guillermo Gustavo Geral decidió el sobreseimiento de los gendarmes acusados por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, que nunca aceptó, digamos, esa figura, pero bueno, la familia lo sostiene así, por supuesto se acompaña. El juicio de Rafael Nahuel empieza con los gendarmes de Santiago Maldonado sobreseídos. Eso me parece que es un contexto que hay que tener en cuenta. Y la otra cuestión es que con esto de la publicidad, es decir, de visibilizar los juicios, de poder ponerles el carácter público que efectivamente tienen, cuando eso se evita también hay una cuestión de resguardar el anonimato, ¿no? Que si después hay jueces que no acompañan, por ejemplo, la acusación de la familia o incluso la limitada acusación fiscal, o mismo qué acusación hizo el fiscal, por qué defiende a las fuerzas en vez de a la víctima, me parece que también hay una búsqueda ahí de ese anonimato, ¿no? Hay una especie de, si se quiere, complicidad silenciosa, anonimato, pero que pretende también que no conozcamos la cara del juez que... Sí. ¿Decís anonimato de los jueces o anonimato de los claro, que digo, están siendo si juzgados? vos mañana... No, a ver, por un lado de los que están siendo juzgados, pero hay tribunales que consideran que puede haber, por ejemplo, reconocimientos, entonces tenés que preservar la imagen pública, hasta que no declare un testigo no se puede mostrar, por ejemplo, la imagen de otro. Hay algunas cuestiones procesales que existen y que pueden llegar a tener algunas limitaciones por las garantías, por ejemplo. Pero si vos no conoces la cara del juez, no conoces el nombre del juez, mañana no sabés quién fue el responsable de la impunidad, por ejemplo. O si vos no conoces que el fiscal dice que quienes lo mataron lo hicieron en legítima defensa, tampoco conoces ese trabajo de fiscalía para decir, pero ¿qué está pasando acá? Y me parece que hay el sacarle publicidad a estos juicios es garantizar el anonimato para la impunidad. Y efectivamente, sí, una vez que terminan todas las etapas en las que puede haber algún tipo de resguardo, las identificaciones se vuelven necesarias. En los juicios por delitos de lesa humanidad hay algunas características distintas en este sentido, porque sí, muchas veces hay una distancia con el tiempo de los hechos, tenés sobrevivientes que en ese momento no tenían el acceso visual, por ejemplo, entonces hay identificaciones que ya tienen otros registros, tienen sus características, pero en este caso, 6 años es un tiempo bastante reciente. Quienes estuvieron en ese operativo y pueden contar tienen la posibilidad de identificar una cara bastante similar a la que vieron, entonces podés tener algún tipo de necesidad de resguardar imágenes por una cuestión también de reconocimientos y demás. Hay algunas cuestiones por ahí más técnicas, pero al juez lo tenemos que poder ver siempre, al fiscal lo tenemos que poder ver siempre, y por supuesto también a la imagen de la víctima, ¿no? Rafael Nahuel hoy debería ser noticia en todos lados y sin embargo no lo es. Clarísimo. Giselle Tepper, te agradecemos muchísimo esta comunicación, nos mantenemos en contacto, por supuesto. Un abrazo. Abrazo grande. Muy bien, señores y señoras, nos quedan 3 minutitos de este programa. ¿Está Lucas Loza por ahí? Porque quiero escuchar una canción de Charly García y esto, viste, yo me junto con Lucas Loza a escuchar canciones de Charly García, viste, como los que se juntan con los amigos a ver un partido de fútbol, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo andas, Lucas? Todo viento. ¡Qué entrada! ¡Qué entrada triunfal! Me encantó. Che, ahí se acerca el Chino Román por ahí, sí señor. Bueno, es que vamos a escuchar hoy. ¿Elegiste una canción de Charly García, la canción de Charly García del día? Sí, y este es Charly García, solista. Charly García solista, ajá. De un disco que ya pusimos varios temas. Nos estamos quedando sin temas este disco, me parece. Porque me parece que es tu disco favorito. Sí, muy bien, dijiste muy bien. Sí, ¿qué tema? El tema El karma de vivir al sur. ¡Uy, qué temazo! ¡Qué temazo! Es un temón. Sí. Es un temazo. Mal. Te digo más. No me acuerdo el nombre de ella, pero es la canción favorita de la hija de Luis Alberto Spinetta. ¿Vera? ¿Quién está? No me acuerdo los nombres. Bueno, no, yo tampoco, pero bueno, es la ¡qué temazo! Muy lindo tema. Y contaba... Catalina, pues, la más grande. Bueno, no sé cuál de las dos, ¿no? Pero contaba que ella... hay una partecita de la canción que escuchaba ese fragmentito y lo volvía a poner
tiene unos climas impresionantes este tema. Es uno de los temas injustamente no olvidados, pero no tan difundidos de Charlie. O sea, no entran en el terreno de los clásicos de Charlie, pero es un tema que tranquilamente podría sonar mucho más en la radio, mucho más en ser un tema mucho más conocido por la gente, y quedó como ahí. Hay que traerlo mucho, hay que traerlo, porque es un temazo. Y si no lo mostramos ahora y que cada quien diga, hoy se quede con las ganas, así para... No seamos malos. ¿Qué temazo vamos a escuchar ahora, Creo que no sé si cierra el disco, pero anda por ahí. El disco es Parte de la Religión, que es otro discazo también, medio olvidado, porque fue el que siguió de la trilogía Piano Bar, Clics Modernos, Yendo de la Cama al Living, pero es un discazo también. Es un discazo, es un temazo de un discazo. No, creo que el último tema es La Ruta. La Ruta del Tentempié, qué temazo. ¡Qué temazo! Está lleno de temazos este disco. Ese disco es imperdible. Yo te voy a contar una cosa. Me acuerdo cuando, siendo adolescente, tenía uno de 14 años, 15 años, logré conseguir mi primer mini componente, que era, me acuerdo que no tenía CD, sino que tenía entrada de RCA, con lo cual le enchufaba un Discman que tenía aparte. Bueno, y nada, para mí fue toda una fiesta tener en el dormitorio ahí el mini componente usado, que nada, era como era la época del 1 al 1, claro. Y que qué sé yo, qué sé cuánto, había mucha circulación de electrodomésticos usados a bajo precio. De quien iba se compraba el nuevo y se sacaba de encima el viejo. Entonces, claro. Y sonaba bárbaro el equipito ese, ¿no? Y me acostaba a dormir con este disco. O sea, pero era el disco que ponía, y esta canción especialmente era una canción que me encantaba para quedarme dormido escuchándola. Sí, relaja un montón. Es un discazo, así que escúchenlo. Escúchenlo. Bueno, con esto nos despedimos, ¿sí? Ya arranca ahí con esa... Hasta mañana, chao. Chau. Aunque me digan que todo es tan iluso.